Bueno, ya vamos a ir arrancando. Igual, si seguro se siguen sumando personas a lo largo del encuentro, no hay ningún problema, seguimos aceptando. Vamos a estar grabando el espacio, así que si alguien se tiene que ir antes, no se preocupen, que después les vamos a compartir en la misma lista de mails que les llegó el link al Zoom, la grabación, también por si la quieren enviar. Bueno, nuevamente les agradezco por haberse sumado hoy a este espacio. Este es el cuarto encuentro de unos conversatorios que estamos haciendo sobre la propuesta de ley Cuidar en Igualdad. Hoy vamos a estar hablando sobre cuidados y masculinidades. Pueden contarnos ahí por el chat si se sumaron a los otros encuentros, si es la primera vez que vienen. No hay ningún problema, igual no tienen como, o sea, si están súper relacionados, pero no hay una correlación que no pueden participar si no vinieron a los anteriores. Igual después también se los mandamos, por si algunos no estuvieron y lo quieren ver, se los mandamos en el mail. Bueno, para los que no conocen a Grow, somos una organización que tiene la misión de lograr igualdad de oportunidades laborales para todas las personas. Y bueno, les paso a presentar a los invitados de este espacio del día de hoy. Vamos a estar con Cristian Treves, que es psicóloga social, especialista en inclusión social, diversidades y masculinidades, y es del equipo de Grow, de la parte de formación. Y el invitado de hoy es Lisandro Rodríguez Cometa, que es sociólogo y trabajador del Ministerio de Trabajo, miembro del Instituto Masculinidades y de la campaña Paternal. Además, está con nosotros Tamara Kotetsky, que va a estar haciendo la cosecha visual del encuentro, que bueno, a lo largo del encuentro también se las vamos a ir mostrando, y después se las mandamos, así nos queda este recuerdo de la charla de hoy. Así que bueno, cualquier duda, comentario, pueden ir dejándolo por el chat, que lo vamos a ir levantando, y bueno, Cris, cuando quieras. Buenísimo, gracias Pali. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y muy buenas tardes, Lisandro, ahí que estás del otro lado. Gracias por sumarte con estas agendas tan apretadas y sobre todo con Paternal, que sé que están con muchas acciones esta semana con motivo de este Día del Padre. Pero queríamos arrancar, sobre todo hoy charlando y hablando y comentando, y que nos cuentes, para vos, ¿cuáles considerás que son todavía las tareas que están asumiendo algunos varones que empiezan a comprometerse, ¿no? Con las tareas de cuidado, con sus hogares, con la organización, puertas para adentro? ¿Y cuáles crees que todavía son deudas pendientes, ¿no? Con respecto y en relación a las agendas de las mujeres y también, ¿no? A su histórica preocupación, ¿no? En torno a cómo asumen estas tareas de cuidado. Hola, bueno, gracias Cristian y a Grow por la invitación en el día de hoy. Un placer formar parte de esta actividad. Bueno, en relación a esta primera pregunta, es interesante poder situar, digamos, que en gran medida son temas que se vienen trabajando, estudiando hace mucho, todo lo que tiene que ver con los cuidados, el trabajo no remunerado, cómo se dan estas actividades en el terreno doméstico respecto de niñes, pero también respecto de adultos mayores, personas que tienen discapacidades, y en ese sentido es muy valioso poder dar cuenta, más allá de transformaciones culturales que vamos viendo, digamos, y que también creo que están muy influenciadas por el movimiento de mujeres, por los aportes de la economía feminista en estos temas. Me parece que es importante también poder ver cuestiones que tienen que ver con datos concretos, que sobre todo inclusive también a partir de lo que han sido los años de pandemia que atravesamos en el último tiempo, dan cuenta de que aún persisten enormes desigualdades en el terreno de los cuidados en términos de géneros, ¿no? Al comparar la cantidad de horas que destinan varones y mujeres a estas tareas, a este trabajo, aún hoy se puede ver cómo hay una distancia considerable, digamos, en lo que hace a la distribución de ese trabajo, ¿no? La pandemia en gran medida a mí me ha tocado trabajar a través de talleres en distintos ámbitos con sindicatos y organizaciones, y la pandemia ha implicado
en relación también a lo que fue el confinamiento y esta vuelta al hogar y las medidas sanitarias, en gran medida también vino acompañado de cierta, podemos decir, toma de conciencia o de dimensionar, digamos, lo que es el volumen, no solo de tiempo, sino de actividad, planificación y logística que requiere todo lo que es el universo de tareas y de trabajo de cuidados. Y me ha tocado, bueno, ver y dialogar y trabajar con muchos varones que empezaron a dimensionar de otra manera, a situar de otra manera todo lo que conlleva sostener un hogar y el trabajo de cuidados correspondiente. Ahora, también durante estos años se ha visto que esas brechas que tienen que ver con las diferencias en cuanto a la cantidad de tiempo y de recursos que varones y mujeres destinan a este tipo de trabajos, también sigue sosteniéndose, e inclusive durante esos años se ha agudizado, ¿no? Entonces, bueno, es interesante poder acompañar desde Paternar, tratamos de plantear eso, poder acompañar y respaldar nuevas formas de paternar con mayores niveles de presencia, de involucramiento, de corresponsabilidad, pero sin perder de vista que todavía hay una distancia muy importante si pensamos este universo de actividades y trabajo en términos de géneros, ¿no? Así que, bueno, digamos, ahí hay una cuestión. Después, muchos estudios e investigaciones que trabajan alrededor de las temáticas de masculinidades muestran que muchas veces los varones tenemos ciertas estrategias, podemos decir, más bien utilitarias, en lo que hace a la selección de qué tipo de trabajos de cuidados asumimos. Aparecen muchas veces cuestiones como por un lado, elegir aquellas que son menos costosas y más redituables en términos de poder llevarse créditos al respecto y que tiene que ver con tareas de recreación, actividades artísticas, culturales, en las cuales los padres se muestran hoy en día con mayor presencia, pero en lo que puede tener que ver con la logística y la organización de las compras, de los turnos de salud y diversas cuestiones que hacen al día a día de una crianza, por ejemplo, bueno, ahí todavía también se ven no solo entonces de manera cuantitativa estas diferencias, estas brechas, sino también en gran medida en lo cualitativo, digamos, ¿no? Todavía algo de el yo en la casa ayudo sigue vigente y que en definitiva refuerza ideas que tienen que ver con estereotipos de géneros tradicionales, en los cuales los varones entonces seríamos aquellos sujetos que están abocados al ámbito público, que en la casa están desimplicados de responsabilidades. Y bueno, eso también ha ido cambiando drásticamente porque al ver las tasas de actividad desde una perspectiva de géneros también se puede ver cómo en las últimas décadas ha aumentado considerablemente el porcentaje de actividad de las mujeres en el mercado de trabajo, y sin embargo también se han sostenido esas brechas en el terreno de los cuidados, lo cual también muchas veces entonces eso explica otra cuestión que tiene que ver con qué tipo de acceso al mundo del trabajo tienen los varones y las mujeres y cómo la desigualdad que se da en el terreno de los cuidados repercute directamente allí, porque en tener que estar esta doble y triple jornada de la que tantas veces se habla, hace que el tipo del trabajo al que se puede acceder sea por lo general más precarizado. Las mujeres suelen ser las que tienen mayores niveles de precarización o entradas y salidas permanentes del mercado de trabajo, y eso también lo que después conlleva son grandes brechas y desigualdades en el acceso a la seguridad social y a una jubilación. Eso también se puede ver, por ejemplo, en lo que han sido las moratorias previsionales en nuestro país, y cómo tienen un componente de género muy marcado, donde las personas
las mujeres, las identidades feminizadas son principalmente las que no llegan a reunir los 30 años de aportes que se requieren para acceder a una jubilación. Así que bueno, Bueno, la famosa jubilación de ama de casa, digo, es claramente un ejemplo de eso, ¿no? claro El que ha título de sido, por sí. el título en realidad no es ese, digamos, es como una Pero de que denominación. circuló, Claro, 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 pero porque tal justamente cual. vino a reflejar una desigualdad muy acentuada que tiene que ver con el mundo. Es como se suele hablar de la bola de nieve, digamos. Empieza en el hogar, en el terreno de los cuidados, tiene un correlato en el terreno del mundo del trabajo, y después eso también tiene un correlato negativo y acentuando estas brechas de desigualdad en el acceso a la seguridad social. Tal cual. Nosotros lo debatimos mucho bueno, en los talleres y en los espacios, esto de pensar la carga mental, ¿no? Y la triple presencia que tienen las mujeres, pensando ahora sumado al activismo, ¿no? Esto de comprometerse con sus luchas, sus derechos, pensando en las tareas del hogar y pensando también que son mujeres activas laboralmente. Entonces eso hace que distribuyan, como contabas vos, esa capacidad de administrar, de estar presentes, de compartir tareas y de llevar agendas, inclusive no estando físicamente, ¿no? Esto de llevarse las agendas de los hogares a los territorios laborables, también tiene que ver mucho con esta triple presencia. Y hay algo, me parece que esto une mucho a Paternal, ¿no? Hay algo de las demandas que se vienen dando desde el feminismo hacia las masculinidades, que de alguna manera generan distintas reacciones, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, reacciones muy adversas donde hay varones que se vuelven a cristalizar en sí en sus propias masculinidades y abrazan, digamos, esas resistencias, varones que intentan, ¿no? Llegar de alguna manera, pero que no tienen, y los vemos muchas veces y en los talleres quedamos también, ¿no? Como perdidos, como que les faltan pistas y lugares concretos, y varones, como en el caso, siento que es Paternar, que de alguna manera recogen esas demandas y dicen, bueno, esto es lo que nos toca a nosotros como agenda. ¿Me puedes contar un poco cómo surge Paternar y cómo ustedes también se organizan en base a esto y con qué agendas también particulares, ¿no? Desde Paternar. Bueno, sí, totalmente. Digamos que somos, en primer lugar, Paternar nace hace exactamente, en realidad, un año, en el marco del Día del Padre del 2021, con el objetivo principal de promover la ampliación y la extensión de las licencias por paternidad y para personas no gestantes en el marco de una reforma integral de los regímenes de licencias parentales en Argentina. Ese podría ser el principal objetivo que se propone esta campaña, que nació y fue impulsada inicialmente por un conjunto de espacios que vienen trabajando las agendas de masculinidades, cuidados, diversidades, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, el espacio Privilegiados, el colectivo de varones antipatriarcales, el espacio Paternando y la plataforma Desarmarnos. Esos fueron los 5 grupos promotores inicialmente de esta campaña, y a lo largo de este año se han ido sumando muchos otros espacios, sobre todo también porque estamos articulando con REMA, la Red de Espacios de Masculinidades de Argentina, donde están contenidas casi todas las experiencias de trabajo, de estas agendas de trabajo con varones acerca de las temáticas de masculinidades de nuestro país. Nos propusimos, somos una campaña ciudadana, nos propusimos justamente en relación a estos 3 universos de varones y su receptividad respecto de estas agendas. Nos propusimos no quedarnos hablando entre nosotros, digamos, porque ese muchas veces es un problema que tenemos, digamos, nos quedamos hablando entre personas que compartimos una mirada o podemos situar los aportes y las influencias de los feminismos en nuestros recorridos identitarios y en nuestra práctica personal y política, pero también nuestra intención es poder llegar cada vez más a esas personas que, como decías, quizás a veces no visualizan con tanta claridad, que de hecho está bien que así sea, porque no son cosas que estén dadas de entrada, sino que se trata de un trabajo. Bueno, esas personas que no saben bien cómo, esos varones que por ahí a veces no encuentran esas vías para involucrarse, bueno, nos propusimos también poder llegar de manera directa a esos varones, a esas paternidades. Bueno, y el objetivo de eso, como es una campaña ciudadana, el objetivo principal es fortalecer esta agenda en el terreno de la sociedad civil,
articulando con organizaciones sindicales, políticas, con espacios de la economía popular, con cooperativas de trabajo. También venimos haciendo articulaciones, por ejemplo, con ELA y UNICEF, y hace poco también estuvimos trabajando en torno a una iniciativa de empresas que cuidan. Entonces el universo de las pequeñas y medianas empresas también nos interesa poder convidarles un poco de la propuesta de trabajo que tenemos. Y bueno, y ha sido un año muy rico, la verdad, en términos de aprendizaje y de experiencia acumulada, porque desde el lanzamiento el año pasado con un spot que hicimos en el marco del Día del Padre, se fue dando, bueno, un interés, lo cual creemos, un interés de muchos sectores, espacios institucionales, medios de comunicación, y creemos entonces que da cuenta esto de una necesidad histórica, política y legislativa que tenemos. Inicialmente la campaña tomó como referencia un proyecto de ley que fue presentado por el diputado Itai Hackman el año pasado, que planteaba 30 días de licencia por paternidad obligatoria, remunerada e intransferible. No solo se trata de días, sino también se trata de qué marco de respaldo normativo y desde el Estado se le brinda a las personas no gestantes, a las paternidades en esos días. El hecho de pensarla como obligatoria nos parece muy importante porque experiencias de otros lugares del mundo han dado cuenta de que cuando las licencias parentales son optativas, nuevamente sucede que son principalmente las mujeres las que hacen uso de ellas. El tema de remunerada también es muy importante porque significa que ya no estamos hablando de una licencia especial que tiene que pagar el empleador. En este contexto son solo 2 días en la ley de contrato de trabajos, así que es casi ínfimo, imperceptible, pero al hablar de 30 días y que sea remunerada, significa que el Estado está garantizando durante ese periodo una asignación que reemplaza el salario, y las empresas o la parte empleadora durante ese periodo paga las contribuciones y las cargas patronales para la seguridad social. Pero entonces ahí se da también esto de las múltiples puntas del diamante, donde familia, Estado, mercado, hacen su aporte a una dimensión fundamental de la economía sin la cual nada funciona, digamos, ¿no? Así que bueno, un poco ese viene siendo el recorrido. Se fueron sumando más espacios, estamos muy felices porque en el último tiempo se sumaron muchos colectivos y espacios que trabajan a lo largo del país estas agendas. También se sumó la red de paternidades trans de Argentina, lo cual también nos parece algo muy valioso porque justamente si bien queremos llegar a interpelar de manera masiva a paternidades cis heterosexuales, esta discusión no se limita ni se termina ahí. Hay muchas configuraciones familiares diversas y hay muchas formas diversas de paternar. Entonces la incorporación de la red de paternidades trans nos parece también un aporte muy importante para tener una mirada integral sobre esto. Tal cual. Y ahí, Lisandro, pensando en estas oportunidades también que surgen, imagino que es tan histórico, ¿no? Este retroceso en cuanto a la división realmente más equitativa de las tareas de cuidado, y también porque hay muchos factores culturales, esto que hablábamos recién que era gracioso, ¿no? Bueno, aparece ama de casa, pero aparece el título que en realidad todos nos apropiamos un poco y que quizás no era el título legal, pero algo de esto empieza a suceder todo el tiempo porque claramente vamos apropiándonos de ciertas representaciones, ¿no? Todavía cuesta un montón salir de un modelo de familia, ¿no?, nuclear, en donde pensamos que es un varón o una mujer esa configuración, y que va a haber hijos que también van a ser varones y mujeres en términos binarios, ¿no? De hablar de las discusiones que se vienen. Pero ¿sentís que más allá de esta ley todavía va a quedar configuraciones familiares por fuera, o algunas instancias que todavía el Estado va a tener que seguir repensando, más allá de este proyecto de ley, del cual también, digamos, es un poco la excusa para charlar dentro de estos webinars, ¿no? Entonces, pensando, digo, ¿se cumple ese proyecto? ¿Queda algo por fuera? ¿Y cuáles son esas deudas que también, evidentemente, van a seguir haciendo repensar a la sociedad y a estos colectivos, ¿no? Sí, es reinteresante. Desde que yo empecé a hablar de varones y mujeres, pensaba, bueno, acá no estamos considerando a todas las identidades, a veces también a los fines de prácticos de una comunicación, por ahí es una forma de abordar este problema, porque tampoco hay que desconocer que son
en ese marco de identidades se dan brechas y desigualdades muy acentuadas, pero justamente también hay muchas identidades que quedan por fuera de esa mirada, y también es muy importante que a la hora de pensar estudios y abordajes para respaldar estas agendas con datos concretos, se puedan incorporar miradas más amplias en términos identitarios, que recuperen cosas que hoy también son ley en nuestro país, como la ley de identidad de género. Y sí, lo que se me viene a la cabeza en ese sentido es una discusión que estamos teniendo justamente, un debate muy rico con la red de paternidades trans, donde dicen, bueno, a ver, acá había comentado que teníamos como referencia aquel proyecto de ley en su momento, pero hace poco se presentó desde el Poder Ejecutivo, y justamente es un poco también el marco de este encuentro, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno envía al Congreso un proyecto para modificar los regímenes de licencias parentales, y no solo eso, sino también para crear un sistema integral de políticas de cuidados en Argentina, lo cual nos parece un avance muy importante que viene a darle respaldo y a cristalizar un proceso de trabajo en torno a estas agendas de muchos sectores. A nivel del Congreso hay centenares de proyectos presentados en la última década para modificar los regímenes de licencias, nunca ninguno fue aprobado, y en gran medida este proyecto expresa una síntesis de avanzada, porque hoy en día Argentina es uno de los países más retrasados en materia de licencias parentales en la región y en el mundo. Bueno, con el proyecto presentado estaríamos en una situación de avanzada a nivel regional, por ejemplo, que recupera experiencias de las más valiosas a nivel mundial en torno a estos temas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Digo, cuando hablamos con una paternidad trans, recientemente Santiago Merlo, un compañero de la red, venimos conversando mucho, y dice, bueno, si nosotros no tenemos acceso al mundo del trabajo hoy en día, a la educación, a la vivienda, a derechos básicos que hoy esas identidades no tienen garantizados, entonces es difícil que podamos expresar y apropiarnos de esta agenda. Entonces ahí lo que aparece, y me parece muy interesante, es que también hay que pensar estas cuestiones de manera integral, por ejemplo, diciendo, sin cupo laboral trans, no podemos hablar de licencias igualitarias. Es decir, si no se garantiza el cupo laboral trans en todos los ámbitos, promoviendo el ingreso al mundo laboral de poblaciones que están históricamente marginadas de ese y otros derechos, entonces no vamos a poder considerar, o no van a poder apropiarse y usar y acceder al derecho de una licencia digna, ¿no? Lo mismo que cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, donde muchas veces una paternidad trans hoy en día tiene muchas dificultades a la hora de lo que es el registro de, por ejemplo, una partida de nacimiento con su nombre y no el que le asignaron al nacer, digamos. Todavía hay muchos pasos previos que están en un proceso de implementación, pero que es como, bueno, es eso, se trata de un proceso. Entonces, poder pensar integralmente estas agendas es muy importante en ese sentido. Así que sí, digamos, ahora, sí, y termino con esta cuestión, digamos, hay un paso muy importante, hay varios, pero digamos, hay cuestiones muy importantes con el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. En primer lugar, que las licencias por adopción, que fueron licencias que históricamente quedaron muy desacopladas de lo que era, por ejemplo, las licencias por maternidad, hoy se extienden con este proyecto a 90 días, es decir, que una licencia por adopción va a ser igual a una licencia para persona no gestante o por paternidad al cabo de 8 años de sancionada la ley, porque hay ahí un esquema escalonado. Primero se arrancan es progresivo, exactamente. Ese es un paso muy importante, y también en lo que hace a cómo se denomina a estas licencias. A veces también hablamos de licencias por paternidad, porque por ahí si solo hablamos de licencias para personas gestantes, sentimos que hay personas no tan involucradas con estas discusiones que no
logran verse reflejadas directamente en este reclamo, pero todo lo que es el proyecto de ley Cuidar en Igualdad habla de personas gestantes, personas no gestantes, y en materia de lo que es, también se crean licencias especiales en este proyecto, muchas, y una es para procedimientos de fertilización asistidas. Entonces, digamos, entendemos que varias cuestiones que hacen a contemplar configuraciones familiares diversas son contenidas en este proyecto, pero que bueno, Claro. se trata de una cuestión que tiene que ser trabajada integralmente. Sí, tal cual. Y aparte, esto así surgió también este ciclo de webinars, ¿no? Pensando que la importancia de que una ley irrumpa también en los medios, que fue bastante rápido, ¿no? La forma en la que lo tomaron y empezaron estas discusiones a aparecer también en distintos espacios. Me parece que cuando, lo mismo que traías vos, ¿no? Lo mismo que la pandemia, cuando algo pone en el centro, algo tan elemental y tan importante para la sociedad, ¿no? Esto de que nacemos y necesitamos siempre de un otro, lo decíamos en algunos webinars anteriores, ¿no? La necesidad del cuidado, la necesidad de la relación social del cuidado, que puede ser inclusive ante una operación, una enfermedad, digamos, siempre pensamos como en instancias muy lejanas y muy extremas, ¿no? El comienzo de la vida y el final, y en el medio nos perdemos de toda una serie de cuidados que también hay que contemplar, pero también pensar los deseos y los proyectos y las formas de configuraciones diversas, inclusive en las leyes que se van a tener que seguir trabajando y discutiendo, tienen que ver, por ejemplo, de adopción, o las que contemplan una subrogación de vientre, ¿no? Que también son deudas pendientes para ciertas configuraciones familiares, por ejemplo, de una pareja de varones que no hay cuerpos gestantes en esa configuración familiar, y hay que, ¿no? Imaginar formas diversas, más allá de ser, ¿no? Marley o alguien que tiene como todo un potencial económico para poder ir a otro país, ¿no? Y interesante sería, esto salió ahora, creo que fue esta semana, la primera, digamos, como aceptación de una subrogación solidaria, ¿no? Que era la hermana de una de estas parejas que tomaba, digamos, esto. Entonces, va a abrir un montón de debates que es interesante que nos demos, porque claramente la sociedad, al calor de estos debates, hay deudas pendientes, pero también hay muchas cosas que se están gestando y que hacen revisar toda nuestra configuración social, ¿no? Y esto de pensar que esas leyes tan marco como matrimonio igualitario, identidad de género, no queden solo en leyes que regulen algunas cosas, sino que permeen nuestra cultura, ¿no? Que eso es hiper interesante. Pero ahí el desafío también, situando de vuelta a los varones en el centro de este debate, es pensar cuánto de los cambios y las transformaciones, pensando en los espacios que ocupan históricamente las masculinidades, que hoy empiezan a ocupar algunas mujeres y que empiezan a ocupar también las diversidades, ¿no? Pienso en diversidades, pienso también en varones que en términos de identidad normativa no son heterosexuales como los que esperamos que habiten esos espacios tan masculinizados o históricamente se esperó que habiten. ¿Hay una forma en la cual estas identidades y las mujeres lleguen a esos territorios, lleguen a ocupar esos espacios sin que los varones pierdan de alguna manera privilegios o esas oportunidades o esos beneficios que históricamente la cultura y la sociedad les asignó? ¿Pensás vos de este gran... Acá abrimos polémicas, pero creo que es la pregunta estrella de todo esto. Sí, la verdad, es difícil de responder, o sea, desde ya que habiendo desigualdades tan acentuadas, eh, a veces es difícil pensar que sin un retroceso en términos individuales de los varones en cada ámbito, puede haber mayores niveles justamente de igualdad. Ahora, me parece que también es muy importante pensar que cuando los privilegios son justamente algo de a lo que pueden acceder unos pocos, es cuando se producen esas desigualdades, pero cuando el acceso a determinados ámbitos de trabajo, de representación, la distribución corresponsable en el terreno de los cuidados se configura como un derecho, entonces ahí estamos en otra situación. No se trata, me parece a mí, de renegar de las posibilidades que tienen algunos por el mero hecho de renegar de ello, como si es algo que en sí y de manera aislada esté mal, sino que el problema surge cuando se piensan estas cuestiones en términos relacionales y se identifican las desigualdades acentuadas que se dan al respecto. Entonces, me parece que es muy importante justamente poder avanzar en el respaldo desde el Estado, desde lo legislativo, para que aquellas cosas que hoy son consideradas
como el privilegio de unos pocos o de algunos en términos de identidad, sobre todo de los varones y las masculinidades, puedan ser pensadas en términos de derechos con políticas activas que avancen en ese sentido. Me parece, van sucediendo cosas en ese sentido. Hablábamos por ejemplo, vos mencionabas aquellas masculinidades o identidades que no encajan en los parámetros binarios y heterosexuales. Bueno, la ley del cupo laboral trans, travesti, no binarie, es un avance importante a la hora de pensar situaciones donde a mí en los talleres en los que trabajamos muchas veces para evitar que empiecen los peros, que siempre los varones tenemos un ejemplo para dar, dando cuenta de que no es tan así como lo estamos diciendo cuando estos temas que tienen que ver con las agendas feministas. A mí me gusta remitir a datos concretos que tienen que ver con lugares de representación y participación en instancias de poder en términos de géneros, en el ámbito público, en los gobiernos, en el ámbito privado. Y bueno, y ahí esto, ¿no? El techo de cristal, el piso pegajoso y todas esas cosas dejan de ser conceptos con nombres raros y pasan a ser datos concretos. Bueno, ahí efectivamente hay un trabajo para hacer y creo que la paridad en las representaciones, la ley de paridad en las representaciones y distintas cuestiones van generando otro contexto para poder avanzar en generar mayores niveles de igualdad. Ahora, ¿qué me parece interesante en ese sentido de estas agendas que tienen que ver con la extensión de las licencias? Que nos pareció algo valioso poder convocar a las masculinidades desde un lugar donde no se trata de únicamente pensar en la clave de perder, sino porque también ahí, en esta idea de ganar y perder, me parece que impera mucho una lógica muy individual. Si yo me pienso de manera individual, no en un sentido más comunitario, vincular, relacional, las cosas se configuran como ganancia o pérdida en términos meramente singulares. Ahora, en esta agenda hay un incentivo de los feminismos y del movimiento de mujeres a decir, compañeros, reclamen por un derecho que supone mayores beneficios para ustedes en el terreno de los cuidados, en el sentido de poder estar más presentes, de tener un respaldo para hacerlo, y eso redunda en acortar esas brechas de desigualdad que se dan en el terreno de los cuidados. Entonces, ahí también me parece que hay elementos muy valiosos de este contexto, donde si no nos pensamos solos y aislados, estas cuestiones pueden sentirse y nos podemos apropiar y podemos participar de otra manera. Siempre pienso en Dora Barrancos, que interpela también mucho a las masculinidades de los feminismos, diciendo como no tengan miedo, súmense, sean parte, hay una agenda de igualdad que no tiene que ver con lo que muchas veces también puede aparecer en muchos registros de muchos varones, de esto es lo contrario al machismo, no es feminismo, claro, es embrismo, ¿no? Entonces digo como, no, se trata de construir agendas de desigualdades. Lo que hoy son privilegios de unos no es que se pretende que sean los privilegios de otras identidades, quedando nosotros como no reconocidos, negados, sino justamente de construir posibilidades de acceso en los distintos ámbitos, de democratizar los distintos ámbitos, ¿no? Me parece que ese es uno de los principales aportes de los movimientos feministas. Así que bueno, desde ya que hay que pensar una revisión, mucho hablamos en los espacios que trabajamos estos temas de la deconstrucción, de la problematización, de aquello de cómo fuimos, sin tampoco caer a veces en el señalamiento de lo que haga fulano mengano, sino en ver más qué hay detrás, ¿no? Digamos, no es fulano mengano, es una formación, una normalización heteropatriarcal, podemos decir, que es la que prefigura estos roles, estas posiciones, ¿no? Pero bueno. Igual les cuesta, ahí, yo siento que cuesta un montón, ¿no? Lisandro, y nosotros lo decimos acá en términos más de debate, pero cuando uno va después al territorio, se encuentra con estas masculinidades, la resistencia cuando sienten que son agendas que por ahí no les pertenecen y que de alguna manera se sienten solamente atacados, todo ese proceso de acercamiento y de empezar a reconocer que, che, hay algo de lo que a mí me pasa,
en realidad no es que yo soy malo, que por ahí en estos términos individuales también no se hacen cargo de que, me están diciendo que yo soy malo por ser varón, y en realidad no, pará, no es eso, sino que sos parte de esto que vos planteás, ¿no? Como una especie de obra de teatro donde se reparten roles, se reparten de alguna manera estas oportunidades a partir de estos géneros, y de alguna manera vos encarnás eso, ¿no? Esto no quiere decir que vos seas el que esté mal, sino que a medida que vayas descubriendo de qué parte de sistema formás y cuál es tu rol ahí, cuál es tu implicancia, bueno, vas a poder ir dando también pasos para atrás para encontrar formas como me parece que es interesante en estos términos pensarlos, formas más igualitarias o equitativas de coexistir, ¿no? Quizás también para muchos varones, obviamente es cómodo ser varón, esto que decimos por ahí que se repite tanto, los privilegios de estar en la calle quizás para un varón heterosexual sin tener el miedo de ser acosado, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se pone en evidencia ese lugar privilegiado, ese lugar de oportunidades desiguales. Pero lo importante ahí es, che, comprometerte porque evidentemente vos también sos parte de un montón, ¿no?, de formas de relacionarte que, ahora pensándolo situado en la paternidad, quizás obstruyen tu forma inclusive de vincularte emocionalmente o de conectarte con esa crianza o de inclusive vivirlo, o sea, tu experiencia diferente a la que vos también quizás tuviste como con tus padres, ¿no? Como en ese proceso esa oportunidad es riquísima y te quería preguntar, ¿cómo crees que es el proceso de desarticular esos mandatos tan fuertes de la masculinidad, pensando estas paternidades mucho más comprometidas, no solo con las tareas de paternidad, sino también con las tareas de cuidado, limpieza, el hogar, el mantenimiento y la agenda, ¿no?, de cada espacio familiar? Sí, me queda algo de lo anterior muy breve, pero que tiene que ver con que también a Dale. veces, no, muchas veces también hay un ejercicio de especulación muy marcado por parte de varones que, por ejemplo, estamos más cerca de estas agendas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar en sindicatos, vamos a decirle, más tradicionales o en las barriadas, porque aparece menos ese ejercicio de especulación y aparece de manera más frontal inclusive y de confrontación algunos de estos registros de yo que gano, o de cómo me dicen que soy y no tener mucho prurito a la hora de decir algo políticamente incorrecto, ¿no? Pero a mí me parece muy valioso que eso surja, porque si no, muchas veces en la especulación hay un bloqueo donde podemos de la boca para afuera y pensando en quién me está escuchando, mirando, decir lo que la persona quiere que diga, pero no hay una apropiación genuina donde transitemos esas contradicciones que son legítimas, son parte de los procesos identitarios, biográficos, subjetivos, y hay que poder dar lugar a eso. Me parece mucho más sensato poder transitarlo de esta manera que diciendo lo que esperan que diga, ¿no? Y en relación a esta pregunta, bueno, me parece que es eso, ¿no? La cultura no se transforma por decreto, es decir, una ley no va a garantizar que las prácticas culturales sean inmediatamente distintas, y al día de hoy también, y esto en Paternar tratamos de sostener esta mirada, porque si no es como no queremos romantizar esta agenda. Mientras estamos reclamando por la extensión de las licencias por paternidad, hay problemas muy acentuados en lo que tiene que ver con la cuota alimentaria, donde muchos padres no brindan la cuota alimentaria que deben brindar por obligación legal, o cuestiones que tienen que ver con las asignaciones familiares, donde, por ejemplo, una pareja está separada de hecho, pero no formalmente, no de manera legal, vamos a decir, y el hombre tiene un trabajo en relación de dependencia, y eso muchas veces priva que la mujer, la persona gestante, acceda a una AUH, y muchas veces esos varones cobran la asignación y no la ponen a disposición de sus hijos, ¿no? De su Total. familia. Y hay Entonces, algo también, sumo esto, Lisandro, que también es un caso que conozco de varones que asumen ciertas también, ciertos beneficios, digamos, de ANSES que existen y que están, y que también invalidan después el cobro pero que las mujeres pueden reclamar en base a esos cobros, y ANSES está mucho más sí. sensibilizado y comprometidos a extraer lo que corresponde de esa cuota que debería ir para la mujer que no puede después, o está invalidada, pedir el IFE por esa asignación que ya tiene ese varón.
exactamente, por eso hay muchos de estos ejemplos. A ver, son ideas, digo, no tenemos definiciones categóricas, porque son procesos que también nos están interpelando a nivel personal en el encuentro con otras personas. De hecho, yo no soy padre, digo, y también hay algo que en diálogo con les compas de la red de paternidades trans, poder situarme como paternidad deseante, porque me generaba como dudas desde dónde trabajar estas agendas. Si bien yo vengo trabajando más desde la seguridad social, que es donde trabajo, en la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, estos temas de licencias y cuidados, digo, desde dónde hablo, ¿no? Y poder dar lugar a eso me parece interesante, y lo que yo siento es que cuidar dignifica. Esto es una cuestión más, cuidar dignifica. La relación con otra persona, el cuidado, la crianza, el reflejo que se da en esos vínculos genera posibilidades de dignificar nuestras vidas. Y desde ahí me parece que hay que seguir profundizando esta discusión, que también es eso, no se va a cambiar por decreto, y por eso también venimos dialogando mucho con, por ejemplo, la dirección de promoción de masculinidades por la igualdad de la provincia. También estamos hablando mucho con la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, de la importancia de la sensibilización, digamos, en estos temas, para que cuando logremos que la legislación esté mucho más acorde a las realidades actuales en términos de configuraciones familiares, también haya un trabajo de sensibilización que acompañe esas transformaciones. Me parece que desde ahí, y también desde salir de ese lugar, ¿no? Digo, yo al menos lo puedo, insisto, desde la propia vivencia, ¿no? Como dejar de estar en ese lugar de varón responsable de las desigualdades, opresor, que en el ejercicio de la violencia y tantas otras cuestiones, digo, poder apropiarnos de agendas que abonan a un sentido de mayor democracia, de igualdad, de comunidad, me animo a decir, me parece que es también un ejercicio dignificante. Entonces, desde ahí creo que pueden ser pasos importantes, por ejemplo, estos, como modificar los regímenes, ¿no? Mucho se dice, ¿cómo hacemos para que los varones en esos días no se queden jugando a la Play en sus casas, ¿no? Y la otra vez charlábamos eso, que también a veces podemos correr el riesgo de caer en lugares de bastante paternalismo o registro pasivo de otras identidades, porque que un varón con esta nueva ley, al calor de la cuarta ola feminista en Argentina, se quede jugando a la Play, es suponer que no va a haber otra persona del otro lado habitando el conflicto que eso supone, planteándolo, manifestándolo, para justamente lograr, con una legislación que respalda, la efectiva democratización de ese trabajo, ¿no? Entonces me parece que desde ahí, de ese ejercicio de confianza, y con este trabajo se puede seguir avanzando. Ahora, lo bueno es que me parece que vos decías la ley, bueno, quizás obviamente no va a destrabar todo lo cultural, pero sí me parece que es un buen dinamizador, ¿no? Es un buen disparador para que estos debates empiecen a estar, sobre todo en la idea de desnaturalizar que las personas, según sus corporalidades, no ideas muy biológicas, tienen o están mejor preparadas naturalmente para el cuidado, ¿no? Esto de frases como el instinto maternal, que tanto hemos escuchado a lo largo de muchos años, y empezar a cuestionar esto y empezar a desnaturalizar, y entender que el cuidado en general en los últimos años realmente se puso en el centro de la escena de nuestras sociedades, ¿no? El hecho inclusive de pensar en las infancias y sus derechos, que recién hoy, al calor también de muchas leyes nuevas como la identidad de género, se piensa el derecho inclusive de una infancia de manifestar, ¿no? su propia identidad, y poder también que haya instituciones que acompañen. Entonces, el cuidado en sí en los últimos años se pone en el centro de la escena, se transforma obviamente en todo un escenario social, pero también me parece que, volviendo a esta idea de pensarlo como un disparador, para que empecemos a desnaturalizar y cuestionar estas ideas, ¿no? Esto de por qué pensamos y asumimos que, a través lo planteamos en el webinar anterior, ¿por qué pensamos que una mujer sí tiene, ¿no?, toda una socialización en aprender cómo es ese cuidado? Y quizás también lo ponemos mucho en los talleres de sí, ¿no? Digo, de la muñeca de plástico a tener el bebé en el medio, ¿no? Es que hay una educación muy diferenciada que se le da cierta importancia a cómo es ese cuidado. De hecho, lo dicen muchas experiencias de las mujeres
cuidando, cuando se encuentran con ese bebé, lo que les pasa, ¿no? Como que recién ahí empiezan a comprender y a transitar en mucha soledad, en muchos casos, en esta falta realmente histórica de acompañamiento o de sensibilidad de lo que implica, asumiendo que está preparada y que, bueno, que es lo que deseaban, ¿no? También como muy en esos términos, que son muchos de los discursos que después ciertas paternidades usan como, bueno, no, vos querías tener tu hijo y yo entonces ya me responsabilizo económicamente, afectivamente, ¿no? A mí me parece que hay algo que se empieza a construir, es una autonomía y que ojalá transforme culturalmente estas bases, ¿no? Empiece realmente a romper con estos paradigmas para entender que también los varones obviamente van a tener que aprender a comprometerse y aprender un montón de habilidades que quizás no las tenían, ¿no? Digo, en esto pienso en las corporalidades, en bañar, muchos varones que quizás quedan a cargo de sus mamás enfermas y que contratan a una mujer para que se haga cargo de esas tareas en esa tercera edad o esa edad avanzada, y que en realidad tiene que ver justamente por una falta de contacto, una falta de socialización con lo que implica el cuidado en sí, no poner el cuerpo. Y el cuerpo implica también una serie de emociones que se despiertan y que, así como las mujeres experimentan esa soledad y en ese espacio del bebé, y ellas, los varones también van a tener que empezar a confrontarse y aprenderlas con pocas, con más, pero con las herramientas que haya alrededor, ¿no? En ese sentido, igual me gusta esto que traes, que contabas al principio, que empiezan a haber muchos espacios y dispositivos para que las masculinidades empiecen a reflexionar entre masculinidades también, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿De qué nos perdimos? La película hoy es, nos están señalando y no sabemos qué pasó en el medio, qué hicimos para que lleguemos a este lugar, ¿no? Parece que todo ese proceso va a despertar y ojalá sea así. Pero tenemos un par de preguntas, me parece, Lisandro, que llegamos acá con los últimos 10 minutos de este espacio. Así que no sé si Tali querés compartirnos algunas, así vamos Vale. tomando. Hay dos preguntas por ahora, así que las leo. Sandra dice, ¿cómo se piensan las masculinidades en relación a los cuidados de las personas adultas mayores y personas con discapacidad? Y Nora pone, ¿qué sucede cuando tenemos hijos con capacidades diferentes? ¿Cómo aplican los deberes, derechos de las masculinidades? A ver. Me parece que en estas agendas hay una prioridad que hay que tratar también de ir desandando para poder democratizar, digamos, las distintas identidades o las distintas poblaciones que requieren de cuidados, porque está todo muy centrado en las cuestiones de las crianzas, sobre todo en relación al nacimiento de hijes. Me parece que la democratización de los cuidados tiene que pensarse respecto de todas esas poblaciones y que hay un camino grande por hacer. La verdad que ahí Paternar no ha podido llegar a discutir al día de hoy cómo pensar los cuidados de adultos mayores, pero nos parece que es re importante, digamos, también son discusiones que surgieron a raíz de lo que viene a proponer el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, porque, digamos, la creación del sistema políticas de cuidado justamente define estas poblaciones, niñez, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, me parece que en gran medida muchas de estas ideas aplican de la misma forma. Tampoco pueden ser tareas y trabajos que recaigan solamente en algunas personas por su condición o su identidad de género. Hay que pensar de una manera más integral y democratizar también ese terreno. Y también nos lo preguntábamos, digo, la verdad que puedo traer más preguntas que respuestas a esto, como hay una construcción muy individualista y de propiedad privada de los cuidados. O sea, impera mucho respecto de los cuidados una idea de la propiedad privada. Y es un tema que también hay que seguir discutiendo y buscando formas para cambiar ese paradigma. Digo, como la señora que vive a 2 casas de mi casa y que a veces la veo en un lento andar ir al mercado, digo, también es una persona que probablemente requiera ayudas, cuidados, acompañamientos. Y muchas veces digo, como eso es como, no soy familiar, no me toca, ¿se entiende? Pero digo, la verdad es que es traer más preguntas, digo, desde Paternar, en este tan solo un año que tenemos desde que lanzamos este espacio, hemos puesto el foco principalmente en lo que hace a la extensión de las licencias, principalmente por nacimiento, pero estos temas también son muy importantes. Lo mismo, digamos, Ahí respecto. sumo, Sí. sí. No, dale, dale.
Sumo algo que se nos escapó también, pensando en qué otras personas y actores, ¿no?, forman parte de una trama de cuidado y que no hablamos, pero es el cuidado a sí mismo, que tiene que ver mucho con los mandatos ahí sí de la masculinidad, ¿no? Y entiendo que ahí seguramente moviliza un montón entender que falta de esa percepción del cuidado, lo que implica el cuidado hacia afuera, hacia un otro, también tiene que ver con que las masculinidades cuesta mucho más el autocuidado, ¿no? Hay algo de que aprendemos de la fortaleza, el bancarlo, ¿no?, de sostener, de poner el cuerpo, que evidentemente también va a mejorar y va a tener un impacto. Ahora sí en términos individuales voy a volver para atrás lo que venimos diciendo, pero digo, hay un impacto ahí, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes también. Sí, es un tema, masculinidades y salud es un tema que se está tratando de profundizar, porque desde ya la relación con nuestro cuerpo, esta idea de no vulnerabilidad, esta idea de no cuidado que prima, digamos, y el cuidado está asociado a una cuestión hasta femenina, y por lo tanto el varón que pone que da lugar a eso es el maricón, digamos. Entonces, hacerse macho es hacerse duro, es no llorar, es que no duela, es bancársela, y digo, detrás de todas esas ideas se dan situaciones que pueden explicar después la más baja expectativa de vida que tenemos los varones a lo largo de nuestras vidas. En algún momento, antes de que termine esto, entiendo que puede haber más preguntas, también les pido un momento para poder compartirlo de este sábado, porque es Eso te como... iba a preguntar, lo tenía ahí, mira, lo tengo acá como estrella para que nos cuentes y nos invites a la acción, pero hagámoslo ahora, ¿no? Una hora y después retomamos otra pregunta, dale. Tenemos la Bueno, campaña. Sí, bueno, es eso, la campaña va a llevar a cabo acciones federales para promover la ampliación y extensión de las licencias por paternidad para personas no gestantes en el marco de una reforma integral de los regímenes de licencias. Vamos a realizar actividades en distintos puntos del país. En Buenos Aires, que es donde yo vivo, vamos a estar haciendo una acción frente al Congreso el día sábado a las 14 horas. Va a haber un festival con bandas infantiles, editoriales, independientes, infantiles también. Vamos a estar juntando firmas, ya empezamos a juntar firmas de manera virtual con un petitorio de Change que hicimos para que el Congreso discuta y apruebe el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Durante esta jornada del sábado lo vamos a estar haciendo también de manera presencial, en diálogo con la gente que esté circulando y que se acerca a estas actividades. Forman parte no solo los espacios que vienen trabajando estas agendas y que son parte de la campaña, sino que era un poco el objetivo que comentaba en un principio, adhieren más de una decena de sindicatos, muchísimas también organizaciones políticas que van a ser parte. Se está dando un proceso organizativo con participación activa de estos espacios, que nos gratifica, nos parece muy valioso. Va a haber también diputados y diputadas que están trabajando estas agendas, así que, y representantes también de el gobierno que vienen también dando el impulso al proyecto de ley Cuidar en Igualdad, pero también el acento está puesto en convocar a paternidades a personas no gestantes, no de manera excluyente, pero sí como a ser parte de un reclamo del cual hemos estado históricamente desimplicados. Así que desde ahí y con esas ideas vamos a estar haciendo esta actividad el sábado a las 14 horas. excelente, Lisandro, ¿dónde pueden seguir a Paternar? Que es la gran pregunta, ¿viste?, que se hace ahora. La nueva pregunta es: ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir la campaña? Si pueden extraer los flyers que veo que están preguntando ahí también. Bueno, en Instagram, camp-paternar. Si en Instagram ponen paternar, va a aparecer seguramente, pero es camp-paternar. También lo van a poder encontrar en Twitter, no sé si en Facebook está activo en este momento, pero creo que sí. Y bueno, tenemos un Linktree también que lo puedo compartir acá, donde lo que hacemos es justamente ir dejando todas las cosas el trabajo que vamos teniendo, la participación en actividades y demás, van quedando ahí colgados también las distintas cosas. Así que por esas vías, y también Paternar Licencias es nuestro mail, así que bueno, ahí fui mandando algunas de esas cositas al chat. Excelente, muy bien. Bueno, Excelente, desde ya, ahí ya. muchas gracias, y bueno, esperamos encontrarles
el sábado nos lo planteamos como también un espacio de encuentro, un espacio distendido, van a haber editoriales que también van a estar haciendo cosas para que las niñas que participen y que vayan con sus padres dibujen, puedan jugar algunos juegos, así que por suerte hasta ahora parece que el clima va a acompañar, así que bueno, esperamos encontrarles ahí. Me gusta ahí el Sadres, me llevo paternidad deseante también como términos, me parece que los resalto para que sigamos investigando sobre nuevos conceptos que siempre ayudan en esta desorientación a orientarnos por lo menos hacia algún lugar e identificarnos con algo, ¿no? Yo tampoco soy padre, así que hemos revelado la trampa al final, que ninguno de los dos somos padres, pero estamos hablando de paternidad. Pero eso tiene que ver también con, me parece que nos estamos comprometiendo mucho más allá de, ¿no? Y eso tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Salir también de nuestra individualidad para pensar, bueno, cuál es nuestro aporte a todos los debates que están, y si nos damos cuenta y tiramos del violín, me parece que está todo entrelazado, ¿no? Porque esto no lo mencionamos, pero si lo pensamos en términos de interseccionalidad, seguramente haya mucha profundización de desigualdad para una población que necesita urgentemente más respuesta en estos temas que otras, que quizás tienen otra trama del cuidado donde pueden responder económicamente, y que eso también es otra variable que entra en discusión. Pero seguramente dejamos muchas más preguntas, pero quiero resaltar esto, Lisandro, que ahí compartimos también la primera diplomatura de la UBA de masculinidades, así que eso para ver también como un proceso formativo que recién también se está dando, ¿no? Estas discusiones más formales dentro de la academia, pero invitar a hacer más preguntas, me parece que también necesitamos eso, ¿no? Como esto que vos decías, bueno, no dar tantas frases cerradas, no poner en buscar los culpables en la sociedad, sino más bien hacernos buenas preguntas. Digo, y en esto, quienes hayan participado de acá, ojalá se lleven también preguntas para llevar estos debates con otros varones y abrir ya solo esas conversaciones. Yo creo que despierta un interés muy interesante, y si es de par a par, y si es de un lugar muy genuino, creo que las masculinidades empiezan a estar atentas también a la invitación al debate. Me parece que eso sí es una oportunidad que está abierta y que hay que saber aprovecharla y dinamizar muchos más espacios para que eso suceda, ¿no? Y que no quede solo en una campaña con gente como ustedes muy valiosa, pero que dependemos para todo este país de muchas más acciones que estas. Así que ojalá se siga multiplicando. Lo mismo, agradecerte un montón por el tiempo, sé que es una semana súper intensa ahí. Seguir invitando a todo el resto que participó y agradecerles también a los próximos webinars en torno a esta ley de cuidado en igualdad. Y Tali, te dejo ahí para el cierre. Gracias, Lisandro. Gracias Muchas a todos, gracias a a todas y a ustedes. todos. Sí, muchas gracias, Lisandro, Cris, a todas las personas que se sumaron. Ahí quería cerrar mostrándoles la cosecha. Ahí se las muestro en grande. Muchísimas gracias, Tami. Se la vamos a enviar, la van a ver en redes, por si la quieren compartir. Y les cuento que, bueno, el quinto encuentro de este ciclo, vamos a estar hablando de familias diversas, y no es la semana que viene, que es una semana más cortita, sino que la pasamos para la otra. Es el 29 de junio a las 14:30. Nada, en el mail con toda esta info va a salir también el link de inscripción por si todavía no se inscribieron. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por venir. Chao, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.